Escucha este dato. En 2021, el salario promedio de España fue, en términos brutos, de 1.750 euros. Eso es un 20% menos que la media de la Unión Europea, un 30% menos que en Francia o en Suecia, un 40% menos que en Alemania u Holanda y un 50% menos que en Dinamarca o Luxemburgo. Sin embargo, es más del doble que los salarios promedio de Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia y Croacia. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales. Soy @Diego Barceló, tanto en Instagram como en Twitter. Y en YouTube, Facebook, Telegram y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. Voy a empezar con un breve comentario sobre el tema de los mercados financieros. En este momento, el índice más importante del mundo, que es el Standard & Poor's 500, que es el que nuclea a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, está cayendo alrededor de un 20% en lo que va del año. Creo que es el segundo peor inicio de año desde 1929. Entonces, antes de que empieces a escuchar, si es que ya no lo has escuchado, los típicos comentarios oportunistas acerca de la locura de los mercados financieros, la voracidad, los buitres, y todo ese tipo de estupideces que dice la gente que no compró ni vendió una sola acción en su vida, y que además obviamente prejuzgan y además parten de la torpe y digamos inconcebible base de que hay gente dispuesta a tirar su dinero porque sí. Antes que ocurra todo eso, como digo, quiero recordarte algo que tiene que ya estar meridianamente claro, que es lo siguiente. Las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, subieron hasta niveles propios de burbuja por culpa de los bancos centrales que imprimieron dinero como nunca se había emitido en la historia de la humanidad. De todas formas, no hay una burbuja generalizada en los mercados financieros. La verdad que la burbuja que se puede detectar por la velocidad del crecimiento de las acciones a partir de la recuperación que hubo en la segunda mitad de 2020, después del peor momento de la pandemia. Esa burbuja se concentra en las principales empresas tecnológicas, las más grandes de Estados Unidos, como Apple, Microsoft, pero sobre todo Amazon, Google, Facebook, Netflix y otras. Pero no hay una burbuja en mercados emergentes, no hay burbuja en las empresas de pequeña capitalización, ni tampoco en general en la bolsa europea. Basta ver la evolución de la bolsa española. Entonces, lo que pasa es que como ahora, por distintos motivos, pero por el motivo fundamental de que los bancos centrales dicen hasta aquí hemos llegado, empezamos a subir, en Estados Unidos sobre todo, los tipos de interés y a reducir la cantidad de dinero emitido, entonces las bolsas están reevaluando. Y suben y bajan de manera violenta, un día sí y otro no, porque la información es muy confusa. Encima tenemos una guerra y el precio de las materias primas y la inflación, etcétera. Pero la madre de todo este problema está en los bancos centrales. Entonces, aquí no cabe acusar a los mercados financieros de volátiles, ni de locos, ni de nada por el estilo, sino que cabe acusar de irresponsables y de temerarios a los presidentes, directores de los bancos centrales, los gobernadores se llaman, de los bancos centrales más grandes del mundo. Hablando de bancos centrales, el Banco de España esta semana publicó su informe anual. Como no podía ser de otra manera, ya anticipa que va a reducir sus previsiones de crecimiento
hasta probablemente alrededor del 4%, no te extrañe si es de menos del 4%. Alertan, como no puede ser de otra manera también, del crecimiento de la deuda. Esto se suma a lo que dijo hace unos días la AIREF, que con esto que está diciendo el Banco de España me ratifico en lo que te decía la semana pasada, de que la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es un organismo que habría que cerrar porque es redundante, porque el Banco de España nos está diciendo prácticamente lo mismo, y además el gobierno no le hace el menor caso, porque a pesar de todos los informes y las alertas de la AIREF, Pedro Sánchez gasta lo que quiere. Entonces es un organismo que habría que cerrar. Pero bueno, volviendo al tema concreto del informe anual del Banco de España, también en el lado correcto dice que habría que aumentar la vinculación entre las aportaciones y lo que uno cobra en referencia al sistema de pensiones. Y a partir de ahí se termina lo razonable y empiezan las cosas increíbles, el toque progre que no puede faltar. En cuanto habla de inflación, es increíble, pero el Banco de España omite decir que el problema es la emisión de moneda. Habla de la guerra, de las materias primas, etc. Y no menciona la emisión descontrolada de dinero como nunca en la historia de Europa. Bueno, eso es una omisión. Claro, ¿qué van a decir? Pero la verdad es tomarnos por tontos y es, digamos, menoscabar el prestigio de la institución. Luego, me entristece que el Banco de España ya directamente haya abrazado el discurso progre, porque habla directamente de precariedad en el empleo. Vamos a ver. Aquí parece que muchos no se dan cuenta de que cuando alguien habla de un empleo, comillas, precario, está insultando al empleador. Y eso es inadmisible en el gobernador del Banco de España. De un político demagogo, mentiroso, digamos, da igual. Pero una persona técnica que no se presenta a elecciones, que simplemente se tiene que limitar a hacer un buen trabajo profesional, como la gente del Banco de España, es inadmisible que usen ese lenguaje. No hay empleos precarios, hay empleos posibles. Ningún empleador paga una cosa pudiendo pagar más, ningún empleador tiene a sus trabajadores con malas condiciones a propósito. Simplemente hacen lo que pueden. Y también en concordancia con lo que ofrece el trabajador. Que el trabajador no le gusta, está en su perfecto derecho y se puede ir a otra empresa. Pero y si un empleador es tan miserable que, digamos, maltrata a su personal, pues se va a quedar sin gente, porque va a llegar un momento que la gente no va a ir a trabajar a esa empresa. Pero por regla general, no nos podemos basar en las excepciones de que me dijeron que hay un empresario que es muy malo, otro que maltrata, etc. Por regla general, el empresario es una persona normal. Bueno, normal no. Es una persona ya muy particular porque está arriesgando su dinero. Y además está haciendo un bien social porque está ofreciendo mercancías y servicios que los consumidores valoran y además da trabajo y además paga impuestos. Entonces, ¿cómo el Banco de España va a insultar a los empleadores hablando de empleo precario? Que a la gente, con toda lógica, le guste más, prefiera un contrato indefinido o uno temporal, lo entiendo. Que la gente prefiera ganar 2.500 euros en lugar de 1.000, evidente. Que la gente prefiera ganar eso trabajando menos horas, evidente. Yo todo eso lo entiendo, pero no podemos confundir los deseos con la realidad. El 95% de las empresas en España son pequeñas empresas. Y no te quiero mentir, pero alrededor del 70 o por lo menos 2/3 partes son microempresas de menos de 10 trabajadores. Entonces, no estamos hablando de grandes multinacionales. A mí me molesta muchísimo que al pequeño empresario, al microempresario, se lo insulte diciendo que el empleo es precario. Es el empleo que puede pagar. Y toda esta gente, insisto,
de un político mentiroso, demagogo, uno lo espera, pero del gobernador del Banco de España me molesta sobremanera, máxime porque es un burócrata que cobra de los impuestos que pagan esos microempresarios a los cuales se está insultando. Entonces es inadmisible. Por supuesto que se sube al carro y habla de la desigualdad, cambio climático, bueno, toda una serie de cosas impropias de una entidad de prestigio que a este ritmo lo va a seguir estropeando. El segundo punto que te quería comentar, que es más amplio que lo estrictamente económico, tiene que ver con este proyecto de ley para reemplazar la ley de 2010, de la ley del aborto. Tú dirás que tiene que ver esto en un programa de economía. Tiene que ver porque nos muestra en toda su dimensión la irresponsabilidad, la temeridad imperdonable de Pedro Sánchez, con la complicidad de todos los dirigentes del PSOE, que han cometido al meter en el gobierno de España al comunismo. El comunismo es una ideología antisistema que busca demoler las bases de nuestra forma de vida. Es gente a la que le parece bien lo que pasa en Venezuela y en Cuba. Entonces, partiendo de esa base, cualquier cosa te puedes esperar. Ellos están en contra de la monarquía, están en contra de la familia, están en contra de las empresas, están en contra de la libertad. A esa gente es a la que Pedro Sánchez sentó en el Consejo de Ministros, insisto, con la complicidad de todos los dirigentes del PSOE. Y esto te lo resalto ¿por qué? Porque fíjate una cosa, Rajoy empezó a gobernar a finales del 2011. Menos de 2 años después, o prácticamente 2 años después, ya se había constituido Vox, con gente que estaba en desacuerdo. Podemos discutir el mayor o menor grado de acuerdo con esa decisión, pero la realidad es que un grupo de personas que estaban en el PP dijo, esto no me gusta, me abro otro partido. Ya estamos por cumplir 4 años de gobierno con el presidente más mentiroso y amoral que se recuerde, un tipo al que el propio PSOE había echado y luego la militancia eligió, pero en 4 años no hay ningún dirigente del PSOE que diga hasta aquí hemos llegado, me voy del PSOE o vamos a montar un partido socialdemócrata normal. ¿Hasta qué punto van a tragar? Entonces, la moraleja que yo saco de todo esto es que en la izquierda el sectarismo es mucho más marcado que en la derecha. Es decir, se dan cuenta que Pedro Sánchez es un mentiroso, que es un demagogo, que es un temerario, que está destrozando la economía, que está, digamos, no duda en desprestigiar cualquier institución pública, desde la monarquía hasta el Centro Nacional de Inteligencia o lo que sea, el Congreso, el Tribunal Constitucional, lo que sea, con tal de mantenerse ahí. Y los dirigentes del PSOE que se dan cuenta dicen, bueno, está bien, lo está haciendo mal, pero es de los nuestros. Y ahí está el sectarismo. Porque donde empieza el sectarismo, se acaba la razón y la lógica. El sectarismo es el territorio de los fanáticos, no es el territorio de la gente razonable y la gente que piensa en definitiva. Y este proyecto es, porque digamos, los comunistas son gente inteligente. Yo no digo especialmente que Irene Montero sea inteligente, pero tienen gente alrededor, probablemente el propio Pablo Iglesias, que le marca los pasos, y es gente inteligente, porque este proyecto de ley es un golpe múltiple, o sea, matan al menos 3 pájaros con el mismo disparo. En primer lugar, ¿por qué se hace este proyecto de ley? Porque resulta que la ley de la época de Zapatero, la ley del aborto de Zapatero, está recurrida en el Tribunal Constitucional por parte del PP.
desde hace más de 10 años. Cosa que ya de por sí es inadmisible, porque si para proteger al individuo, que de eso se trata, con un proceso de inconstitucionalidad, el tribunal tarda más de 10 años, no se está tutelando ningún derecho. Entonces, eso ya de por sí es inadmisible y el propio Tribunal Constitucional está manchando su prestigio. Pero Sánchez y los comunistas que él abrazó da un paso más allá, que es algo que no se hizo nunca, que es aprobar una ley para derogar la ley recurrida, por lo tanto el recurso queda invalidado, es decir, el recurso cae, porque si la ley ya no existe, ya se cayó. Eso es una forma al mismo tiempo de desprestigiar el Tribunal Constitucional, de desprestigiar los recursos que son en última instancia para defender los derechos individuales y de burlar, como digo, un control de constitucionalidad. Al mismo tiempo, esta ley, este proyecto de ley, que vuelve a facilitar el aborto libre para chicas menores de edad, lo que busca es debilitar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, en su artículo 12, dice que la mayoría de edad es a los 18 años. Entonces, de a poco, si pueden ir bombardeando eso, también lo hacen. Y en este proyecto lo hacen. Digamos, no cabe en ningún cerebro racional que una persona que no está capacitada legalmente para abrir una cuenta bancaria o para, no sé, para hacer cosas, simplemente una cuenta bancaria, para comprarse, para pedir un crédito, para votar, si pueda abortar sin el consentimiento, ni siquiera el conocimiento de sus padres. Entonces tú dices, pero eso, ¿en qué cabeza cabe? Cabe en la cabeza de un comunista que quiere atacar a la familia. Y ese es el segundo pájaro al que atacan. Primero, como te digo, las instituciones. Segundo, la familia. Porque tú te imaginas una familia, cómo puede quedar después que una chica puede abortar sin el conocimiento de los padres. O sea, ¿cómo queda esa familia? O sea, acá no se está hablando de eso. Se comete la frivolidad de presentar el aborto como un derecho cuando es una circunstancia límite, extrema, y se frivoliza cuando se dice que le da a las mujeres el derecho de decidir sobre su cuerpo, como si estuviéramos hablando de una cirugía estética. O sea, evidentemente que una mujer decide sobre su cuerpo, y ahí, insisto con el ejemplo, tienes todos los ejemplos de cirugía estética que nadie ha criticado jamás. Lo del aborto es otra cosa. Y que eliminen en el proyecto de ley un periodo de reflexión de 3 días, digamos, y que incluso eliminen el requisito que existía de dar una determinada información a la persona que va a abortar, habla de una frivolización del aborto que solo se explica con el deseo del comunismo de atacar la familia. Ellos, en boca de la ex ministra de Educación, Celaá, lo dijeron claramente. Ellos, los que está el gobierno y los comunistas, no creen que los hijos sean de los padres. Creen que son del Estado. Entonces, se creen con derecho a decidir las cosas que ellos quieran y a frivolizar el tema de la maternidad y del aborto, que, como digo, insisto, es una situación límite, porque una chica de 16 años que aborte puede tener luego secuelas psicológicas por el resto de su vida. Pero a ellos no les interesa. Y el tercer punto que atacan con esta ley es el tema económico. La seguridad social está quebrada. Sabemos que de alguna manera se van a tener que bajar las pensiones del futuro porque si no, no se van a poder pagar o vamos a ir a una crisis de deuda.
Lo viene diciendo la Comisión Europea, con la boca pequeña, pero pues son otros progres demagogos, pero lo dicen. Lo dijo la IREF, lo dice ahora el Banco de España, lo dice cualquiera que tenga ojos para leer, para ver la información y que pueda razonar un poquito. Cualquiera que sepa sumar y restar se da cuenta que esto, bueno, en ese contexto, este gobierno comunista, ¿qué hace con este proyecto de ley? Se inventa una nueva baja prematernidad pagada por la Seguridad Social que no va a restar de la licencia por maternidad. Es decir, no sé cuántos millones de euros significará esto. Lo que es alarmante es el gesto, el símbolo de decir, tengo la Seguridad Social quebrada, pero me sigo inventando gastos para ese organismo que ya está quebrado. Y acordate de esto que te voy a decir ahora. Van a pasar, en cuanto esta ley, ojalá no ocurra nunca, pero en cuanto esta ley se ponga a rodar, van a decir que esto genera una discriminación y que entonces cuando una mujer se coja esa baja previa al nacimiento, va a tener que ser también obligatoriamente tomada por la pareja para que no haya discriminación, con lo que por lo tanto se ampliarían los gastos de la Seguridad Social. Irene Montero dice también que España es el primer país europeo que recoge la salud menstrual como derecho. Ahora, yo digo, ¿no te da que pensar que gente seria como Suecia, como en Dinamarca, como en Finlandia, como en Austria, no hayan hecho esto antes, digamos, hablando de menstruación, digamos, de una cuestión cotidiana permanente? Entonces, ¿no te da que pensar que si los demás países no han hecho algo así, países más avanzados, me estoy refiriendo a países serios, países más avanzados, no han hecho algo así, es porque esto en realidad es una estupidez? ¿En qué empresa conoces que una mujer que tenga una menstruación dolorosa no la dejen ir a la casa? ¿Qué médico no da una baja por esto? Esto es simplemente crear confusión, crear gastos en la Seguridad Social, estigmatizar las empresas, que es el enemigo principal del comunismo, y sumar todos los gastos posibles a la Seguridad Social. En definitiva, esto no va ni de derechos de las mujeres, ni de derechos de las madres, mucho menos de derechos de los niños, no de derechos de nadie. Esto es simplemente un proyecto que tiene un objetivo de destrucción. Más bien, digamos, la palabra más correcta sería erosión. De a poquito ellos van erosionando, un poquito la Seguridad Social, un poquito la familia, un poquito, ya tendrán otros proyectos para hacer todo esto. ¿Y esto por qué pasa? Por Pedro Sánchez y el PSOE. Y el tercer punto que te quiero comentar de la semana rápidamente es que estamos en la Unión Europea del Marketing. Ahora se han inventado el Repower EU, o sea, reempoderar a la Unión Europea. Esta señora, Ursula von der Leyen, es una demagoga realmente muy preocupante que haya llegado a presidir la Comisión Europea. A ver, ahora se les ocurre que hay que desligarse de la energía de Rusia, porque Rusia cometió una agresión a Ucrania. Muy bien. Y entonces inventan un plan de 300.000 millones de euros, como si el dinero surgiera de los árboles, para acelerar este plan. Bien. Esto te lo dice la misma gente que hasta antes de ayer estaba diciendo que teníamos que cerrar todas las centrales de carbón, que teníamos que cerrar las centrales nucleares, etc. Ahora se arrepienten y dicen, no, bueno, las centrales de carbón van a poder funcionar un poco más, las centrales nucleares van a poder funcionar un poco más. Entonces, tú fíjate el despilfarro que provoca la planificación estatal. Esto es, digamos, como la Rusia soviética.
donde los errores de planificación los termina pagando la gente. La misma gente que te decía una cosa, ahora te dice la contraria. Y en el interín hubo mineros que se quedaron sin trabajo, gente que trabajaba en las centrales de carbón se quedó sin trabajo. ¿Y ahora qué? Ursula von der Leyen, ¿qué va a hacer al respecto? Ella no le importa. Lo que les importa ahora es el Repower EU. Y entonces un nuevo eslogan, un nuevo logo, otra vez cosas para poner en Twitter, en redes sociales. Es realmente lamentable. Además, están cometiendo un error estratégico fundamental, que es el siguiente. Están pensando como que Putin va a ser eterno. Putin, según dicen, es una persona enferma, y enfermo porque tiene cáncer, según dicen, y su final está más pronto que tarde. Entonces, primero hay que derrotarlo, evidentemente. Pero segundo, hay que buscar la forma de reintegrar a Rusia al concierto de países democráticos o más o menos civilizados. Lo que estoy diciendo tampoco, no estoy inventando el agua caliente. Es lo que se hizo con Alemania y con Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Eran dictaduras totalitarias y luego, con la ayuda de Occidente, se transformaron en democracias ejemplares. El caso de Rusia es más complicado porque Rusia nunca fue una democracia. Pasaron de los zares al comunismo soviético y después a Putin. Entonces nunca fueron democráticos. Va a ser más complicado. Pero es gente que tiene un pasado cultural común con Europa. Y que en cualquier caso, concebir a Rusia como un enemigo permanente de Europa es una estupidez. Porque lo único que estamos consiguiendo es decirle a Rusia que de aquí en adelante se tiene que echar en brazos de China y de cualquier otro. Entonces no hay que confundir. En el corto plazo hay que derrotarlos, evidentemente, pero luego hay que reintegrarlos y que sea uno de los nuestros. Entonces yo no sé cuál es el mecanismo, pero esto de querer convertir a Rusia en un paria eterno y que todas las empresas se vayan. No, una cosa es hacer las sanciones, pero el día que se lo derrote, ahí hay que hacer todo lo posible para que vaya una democracia estable y confiable, porque además Europa ya vivió 40 años durante la Guerra Fría teniendo el temor de que nos tiraran unos misiles nucleares. Entonces, aquí, reeditar eso es una estupidez. Lo que nos conviene es tener un gobierno confiable. Y entonces, lo mejor que se puede hacer es tener una estrategia de largo plazo. Y si justamente lo que podemos hacer para llevarnos bien es comerciar con Rusia, pero no le queremos comprar nunca más ni gas ni petróleo, entonces ¿cómo vamos a fomentar una buena relación? Entonces hay que balancear las necesidades de corto plazo, en este caso buscar la más urgente derrota militar de Rusia, con una visión de largo plazo coherente con la seguridad y la estabilidad. Ahora, para que veas la mentalidad socialista que se ha implantado en la Unión Europea, si realmente están tan, urgidos por el cambio energético, por terminar con los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de hacer tantos planes y tantos objetivos que luego no tienen ningún problema en enmendarlos y cambiarlos y decir, no, estamos equivocados porque cambiaron las circunstancias y los cambiamos y ahora te aguantas, en lugar de hacer eso, que es lo que están haciendo ahora, ¿por qué directamente dicen, ¿saben qué? Toda empresa que se dedique a la generación de energía no paga impuestos de sociedades en Europa? ¿Tú no crees, como creo yo, que eso sería mucho más efectivo que cualquier plan y cualquier plan que ha originado en unos burócratas? Los empresarios podrían invertir mucho más dinero, habría, mucho más incentivo para que la creatividad humana, la creatividad de los empresarios se pusiera y la creatividad de los científicos que tienen que encontrar soluciones técnicas a algunos problemas
se podría volcar mucho más, insisto, si quisieran, diciendo simplemente, no, en toda Europa, tax free, ninguna empresa energética paga impuestos y tendremos una solución mucho más rápida, más eficiente, más acorde con la prosperidad. Pero estos son socialistas, son rubios, hablan bien, hablan inglés, dominan idiomas, pero son socialistas, por lo tanto sus ideas son contrarias a la libertad y al progreso, por más que estén en Bruselas. Y de hecho, la demostración de que esta gente son, digamos, temerarios como mínimo, es que van a plantear que durante 2023 tampoco se apliquen las reglas fiscales. Es decir, va a ser el cuarto año consecutivo en que las reglas fiscales, es decir, el déficit inferior al 3% y el límite de deuda pública, se suspendan. Entonces, si tú tienes una regla que se suspende durante 4 años, esa regla ya no existe más. O sea, ¿qué regla es que se suspende 4 años? Un año por la pandemia, otro por la pospandemia, la otra porque, bueno, no nos dimos cuenta y lo seguimos, y ahora por Putin y el año que viene, porque, o sea, están destrozando una herramienta útil. Una de las cosas por las cuales a España le conviene estar dentro de la Unión Europea es porque siempre pensamos que los políticos de la Unión Europea eran menos irresponsables que los nuestros. Ahora, si uno de los límites, que tampoco era muy efectivo, pero digamos, por lo menos era un elemento para presionar, porque recordemos que a Zapatero se lo obligó en su día para sacar el pie del acelerador con el gasto público gracias a la Unión Europea y a Obama, que lo llamaron por teléfono. Bien. Ahora a Sánchez no lo va a llamar nadie, entonces él va a encarar todo este año y todo el año que viene gastando lo que quiera gastar, porque total no están incumpliendo ninguna norma. Es un desastre, es lo último que necesita España y lamentablemente va a debilitar el prestigio de la Unión Europea y la voluntad de pertenecer a este club en el que los irresponsables están al mando.